Fraschina, que es economista, ahora Arcor. Sí. Era impensado. Sí, bueno, nosotros de la Universidad de Avellaneda esta semana sacamos dos informes que son muy sintomáticos de lo que está pasando en la economía de Macri. Uno tiene que ver con la destrucción del empleo. En un año se destruyeron 250.000 puestos de trabajo en el sector formal, ¿sí? Que es lo que uno tiene dato, con lo cual uno dice, ¿qué estará pasando en el sector informal, en el trabajo no registrado? La caída y destrucción del empleo debe ser muchísimo más alto. De los 250.000 empleos que se destruyeron en la economía formal... Según el INDEC. Claro, el Ministerio de Trabajo. O sea, son todos datos oficiales. 70.000 es en el sector industrial, que es el que más destruyó, con lo cual ahí vos estás observando que si bien todas las actividades económicas están siendo fuertemente castigadas, el sector que más se está perjudicando con esta crisis económica del gobierno de Macri es el sector manufacturero. Y eso es un problema porque el sector industrial es el que más puestos de trabajo genera. Y el segundo informe que sacamos de la Universidad de Avellaneda, que obviamente está en sintonía con este, tiene que ver con la descapitalización de las grandes empresas. El año pasado, La Serenísima le cayó los ingresos en términos reales 35%, Arcor 33%, que es justamente la empresa que ustedes estaban marcando. Molino Río de la Plata le cayó 28% Ahora, los Santiago, ingresos. te doy un dato que te aporto un dato. Este informe es de mes de enero. Por eso, sí, ahora de ser. Estaban advirtiendo los Iba a trabajadores cerrar lo y que cerró. iba a pasar. Bueno. Pero esto es todo como consecuencia de la caída del consumo. Bueno, ahí vos tenés distintos factores. Digo, y 27% le cayó los ingresos a Loma Negra. Y ahí vos tenés obviamente Que la también hay construcción. despidos en los últimos días. Y estos datos son del año pasado, repito, es de diciembre de 2017, diciembre de 2018, Sí. que nosotros sacamos los datos de caída de ingresos de las grandes empresas solamente. Con lo que ustedes decían, ya les llegó, ya no es solamente las pequeñas y medianas empresas les que queda están... para las pymes y las grandes están- Exactamente. Ahora, fíjate que es un dominó, Santiago, ¿no? Porque cae Arcor, cae la producción de duranos, de damascos, de frutillas, de ciruelas, de azúcar, Sí. cae todo. Bueno, hace poco, el año pasado, el anterior, había cerrado la fábrica de Adidas en Esteban De Echeverría acuerdo. y automáticamente cerró Paquetá Chivilcoy porque era proveedora de Adidas, con lo Claro. cual cierra una, cierra la otra, y esto es un efecto dominó. Y en muchas economías regionales, porque esto impacta en las economías regionales, le hicieron creer también el gobierno que iban a salvar a las economías regionales con la devaluación de la moneda. Y lo que está demostrando ahora, que la devaluación de la moneda, en vez de salvar a las economías regionales, las termina destruyendo. Porque las economías regionales, ¿qué hace la devaluación? Se traslada a precio, eso pulveriza los ingresos reales de los argentinos, cae el consumo y, te matan caen las ventas. Y no puedes comprar insumos tampoco. Exacto, y Es se le carísimo el encarece, insumo. Claro. sobre todo en un modelo económico que ha dolarizado las tarifas de los servicios públicos y el combustible, con lo cual toda devaluación también implica aumento de tarifas de servicios públicos y combustible que para las empresas y las economías regionales forman parte de los costos de los procesos de producción. Ahora, esto es un combo, obviamente, tiene que ver la caída de la demanda. Nosotros decimos siempre que pusieron al comercio, a la industria en una tormenta perfecta de caída de las ventas por caída de la demanda, aumento de los costos por la tarifa de los servicios públicos y el combustible, tasa de interés por las nubes, 74% tasa de referencia, si una empresa además 110%. que se financia con cheques, 110%, no, es imposible. Y a eso apertura comercial indiscriminada, con lo cual cae el consumo, pero además te lo empiezan a reemplazar con productos Y fíjate importados. lo más perverso, le echan la culpa al trabajo, al trabajador. Exacto. O sea, Bueno, dolarizaste tarifas, dolarizaste combustibles, que devaluaste la moneda, es imposible comprar insumos en dólares, destruiste el empleo y la culpa del trabajador. eso agrego dos cosas. Una, otro factor que poco se habla, las grandes empresas están endeudadas en dólares y en pesos. Con lo cual, si una empresa grande está endeudada en dólares, le hiciste una devaluación del 100%, le Lo duplicaste la mataste. deuda Lo en mataste. un solo día. Y la otra es, las que están endeudadas en pesos con esta tasa de interés no pueden refinanciar esas deudas. Y obviamente lo que empieza a pasar es que el fenómeno discursivo es, la culpa es del trabajador que está desocupado, hay que porque no está... modificar los La convenios legislación colectivos. laboral. Sí, y Es eso todo te verso, demuestra. es todo verso. Y después también, yo lo vi también a la gobernadora Vidal diciendo que las empresas que quiebran porque son improductivas. Entonces, no solo tiene que ver con el O sea, que trabajador... Arcor para ella es improductiva. Improductiva, exactamente. Pero entonces ahora ponen no el problema en el modelo económico, sino ponen el problema en el trabajador y en el empresario, que son ineficientes, Hablan de caros. reconvertirse en cuanto a la competitividad. Sí, pero la reconversión para ellos, y se lo dijeron a varios empresarios, reuniones en el Ministerio de Producción, es que reconvertirse es transformarse en importador.
Es decir, nada más. Exacto, dejar de producir el producto en la Argentina, transformarte en importador, con lo cual te genera dos problemas. Salida de dólares porque tenés que importar cada vez más producto, y importador, vos podés importar con 3 trabajadores. En cambio, producir te toma muchísimo más trabajadores. Si vos reconvertís producción por importación, lo que vas a tener es una crisis laboral como la que estamos observando en la actualidad. Lo que pasa es que, digamos, se cayó el modelo. Se cayó, modelo se cayó, hace algo, como decía yo, el Ministerio de Economía por todos lados, no le habla al ciudadano, le habla a los mercados, intenta calmarlos, busca apoyos por todos lados, pero también una realidad, digamos, la Argentina necesita motorizar el empleo porque si no esto explota. Sí, dos cosas. Yo estoy convencido con lo que vos decís, este modelo ya está terminado. Lo único que están tratando de hacer es sostener a ver si no se les produce una nueva devaluación porque es un año electoral y eso les complicaría a ellos en términos electorales. Lo que estamos ahora en la etapa, de mi perspectiva, en la etapa final, donde se están compitiendo a ver quién se queda con los últimos dólares que les presta el FMI. Y ahí tenés una disputa entre los bonistas, que son los que les prestaron y quieren cobrar la deuda en dólares, y los que quieren fugar capitales. Desde el último préstamo que le dio el FMI de 10.800 millones de dólares, ya se fueron el 80% de eso en menos de un mes. Entonces, no hay cantidad de dólares que pueda sostener esto, y obviamente ahora lo que le dice el FMI, yo te doy los dólares para que vos puedas sostener el tipo de cambio. Lo que está legitimando el Fondo Monetario Internacional, inclusive en contra de su carta orgánica, es permitir utilizar los dólares, el endeudamiento con el FMI para sostener la fuga de capital. Lo que pasa es que Christine Lagarde sabe que si pierde Macri, pierde ella, y pierde mucho más que Macri. Y porque hubo una apuesta muy fuerte a este gobierno, el préstamo de 57.000 millones de dólares, ya es el país más endeudado con el Fondo Monetario Internacional y todavía no se cumplió un año, con lo cual el fracaso de este modelo económico es el fracaso de vuelta del Fondo Monetario Internacional. Y lo que vos decís, hay que dar una vuelta, un giro de 180 grados del modelo económico, porque si no, no va a funcionar. Está paralizado. Y no de es hecho, una, está exacto, todo paralizado. no es una política o dos políticas económicas, es volver a un modelo productivo, de valorización productiva, donde la rentabilidad de ponerte una fábrica sea más alta que la rentabilidad financiera. Vos hablas de rentabilidad. Ayer el discurso de la presidenta, la expresidenta, si escuchabas bien, ella hablaba, bueno, también hay que reconvertir el empresariado. Ganen, pero no tanto. Es decir, todo el mundo ganás menos. ¿Por qué querés ganar el 100% en un año? No, y el discurso de la expresidenta, que me parece muy interesante, es decirle al empresariado, mirá, si el trabajador gana plata, tiene trabajo y consume, vos vas a ganar más plata. Pero mucha más seguro. plata. Exactamente, entonces lo que le estás tratando de decir no es el camino de la flexibilización laboral, de la apertura comercial, de la baja de salario de los trabajadores, todo lo contrario. Por eso el concepto de pacto social es decirle, si nosotros vivimos, y por eso también dijo la expresidenta... También habló de la protección de la industria interna, dijo, ¿por qué no se copian de eso de Estados Unidos, tanto que van hacia Estados Unidos, ¿por qué no lo copian? Vos fijate que hay una guerra comercial hoy en el mundo, los países más importantes del mundo están viendo quién es más proteccionista, quién cuida más su industria, y el único que abre la economía del mundo para que venga la avalancha importadora es el gobierno de Mauricio Macri, con lo cual no tienen ni siquiera una lectura del mundo. El mundo está yendo para otro camino, está defendiendo su industria, está abriendo una guerra comercial. Después uno puede decir si esto es bueno o malo, lo que digo es, para nosotros es un dato, en ese contexto. Pero mirá cómo te sumo a esto, no sé si estás de acuerdo conmigo, la importancia que tiene el Mercosur. Y sí. Pues fíjate cómo creció Chile, cómo creció Paraguay, cómo creció Bolivia. Sí, la integración latinoamericana en general, porque... Es fundamental. Es un mercado enorme. Exacto, amplias el mercado interno. Y otra cosa que dijo la expresidenta es fortalecer el mercado interno, porque la principal variable del crecimiento económico es el consumo. Casi el 75-80% de la demanda agregada de nuestro país es el consumo, eso es mercado interno, que no quiere decir dejar de exportar, sino que no es imposible que haya crecimiento con generación de puestos de trabajo si aspirás a una atracción solamente de las exportaciones, es imposible. De productos primarios. Exactamente. Porque si exportaras reactores nucleares, te felicito. Pero además ni logró eso. Si vos analizás qué pasó con las exportaciones en el primer trimestre de este año, cayeron, con lo cual devaluaste más del 100% el año pasado y las exportaciones, ven de aumentar, están cayendo, con lo cual ya no te tracciona ni las exportaciones, no te tracciona el mercado interno y no te tracciona la inversión pública, porque como convenio con el FMI le está diciendo en forma permanente que tenés que ajustar solamente para pagar deuda pública. Nosotros también mostramos cómo en el primer bimestre de este año, enero y febrero, se pagaron 1 millón de pesos por minuto de deuda pública. Eso
1 millón de pesos por minuto de deuda pública solamente en enero y febrero de este año, con lo cual lo que te está demostrando es que estás ajustando en todas las partidas públicas que tienen que ver con el mercado interno, educación, salud, obra pública, para solamente pagar la deuda pública. Ahora, Santiago, te pregunto como economista, viendo todos estos índices de los cuales vos estás dando cuenta, ¿por qué este encapsulamiento y este empecinamiento? Bueno, ahí es muy complejo analizarlo. Yo creo dos cosas. Una, hay una parte que están convencidos que este es el camino en términos ideológicos. Yo creo que eso ya es minoritario. Pero bueno, la realidad le está demostrando que es falso. Y la otra, me imagino que son intereses económicos concretos, muy concretos. La mayor parte del equipo económico de ellos vienen del sistema financiero, vienen de ciertos grupos económicos, sobre todo el sistema financiero, representan al sistema financiero, con lo cual ahí me parece que más que convencimiento ideológico hay representaciones de intereses. Si vos sos del equipo económico y tenías una consultora que te la financiaba un grupo financiero, cuando seas funcionario vas a hacer política económica para favorecer a esos grupos financieros. Bueno, Nicky Caputo, que ya no está más, pero estuvo Nicolás Caputo en 3 meses, cuando fue presidente del Banco Central, se le fugaron 15.000 millones de dólares y eso se lo llevaron el sistema financiero para el cual él anteriormente trabajaba. Entonces hay un entramado del equipo económico que viene del sector privado, sobre todo financiero, que hoy están manejando la política económica. Entonces van a hacer política para favorecer a esos intereses concretos y eso es lo que están haciendo, por eso no pueden hacer otra cosa. Y además ahora ya además tienen al Fondo Monetario Internacional, que saben que ellos para sostener el tipo de cambio necesitan los dólares del FMI y el Fondo Monetario Internacional, como el artículo 4 de la Carta Orgánica, ellos te prestan pero a cambio de condicionalidades. Lo único que le está diciendo el FMI, vos tenés que ajustar para pagar deuda pública y si no, no te presto los dólares, y él sabe que para poder terminar el mandato necesita los dólares del Fondo Monetario Internacional. ¿Quién paga eso? Las pymes, la clase trabajadora, y ya empezaron a pagarla las grandes empresas, y eso demuestra la profundidad de la crisis del modelo económico de Macri. Santiago, gracias. Gracias a usted, un placer. ¿Hacemos una pausa? Sí, pero antes vemos la inauguración por parte del jefe de gobierno porteño de las nuevas obras del viaducto Mitre. Empezamos a planificar esta obra en el 2013, cuando estábamos muy avanzados con todo lo que vos lanzaste de los pasos bajo nivel. Dijimos, teníamos que ir por más. Bueno, dijiste, pónganse a estudiar ya cuál es la mejor manera para solucionar todo el tramo del Mitre y del San Martín. Año 2013. Enseguida pusimos a los ingenieros, el equipo de Guillo que coordinaba eso, llegamos a la conclusión de que esta era la mejor solución, se hizo todo el plan y acá tenemos la consecuencia, la conclusión. Se puede, si hacemos las cosas bien, pensadas en el tiempo, como decía María Eugenia, en la ciudad llevamos un trabajo de 11 años seguidos, con coherencia. Uno por ahí se olvida, pero al principio en la ciudad nos costó mucho. Hoy podemos ver esta maravilla y muchas cosas, la ciudad está muy bien, pero al principio nos costó. A los 2 años, ¿te acordás? Teníamos el agua en la cintura con las lluvias. Al primer año teníamos casi 100 escuelas que no podíamos abrirlas porque no tenían gas. O sea, los primeros años en la ciudad fueron duros.